¿Qué tal, amigos de Grupo Fórmula? Es un gusto saludarles en este miércoles de Sillón de la Lectura. El tema de la educación es muy importante en nuestro país y consignar su historia también lo es. ¿Ustedes sabían que existe en Yucatán una Casa de la Historia de la Educación? Para hablar de ella, de las actividades que ahí se desarrollan, están hoy conmigo y les agradezco mucho su presencia, Cristóbal León Campos, coordinador técnico, y Julio Ruiz Madera, coordinador de gestión de la Casa de la Historia de la Educación en Yucatán. ¿Cómo están? Bienvenidos, Cristóbal, Julio, por acompañarme en este espacio. ¿Dónde está la Casa de la Historia de la Educación de Yucatán? Muy buenas tardes, Virginia. Un gusto estar contigo y con los amigos que nos escuchan y nos ven. La Casa de la Historia está ubicada en la calle 60, enfrentito del Parque de Santa Ana, céntrica, ¿no? En donde fuera la escuela Andrés Quintana Roo. Julio, ¿desde cuándo se encuentra ahí? ¿Desde cuándo existe este programa que pertenece a la Secretaría de Educación de Yucatán? Bueno, la Casa de la Historia se funda el 8 de noviembre del 2010, ya en el marco de las festividades sobre Carrillo Puerto y el bicentenario, ¿no? De la Revolución. Y a partir del 15 de mayo de este año estamos ubicados ya en lo que es en Santa Ana. Porque antes estaban en otro sitio. Sí, antes estábamos ubicados en la secundaria Vadillo, un ladito. Aquí por el rumbo de la plancha, ¿no? Sí, por el centro. Y ahora están en esta zona tan céntrica que es el Parque de Santa Ana. Bueno, ¿qué actividades desarrollan ahí, Cristóbal León? Bueno, la Casa de la Historia tiene como objetivo fundamental, y esa es su razón de ser, conservar y divulgar el patrimonio educativo. Este patrimonio está compuesto de documentos, objetos, fotografías, imágenes, todo aquello que nos ayuda a nosotros a reconstruir la historia de la educación. Ese es el principal objetivo. Como parte de las actividades de divulgación, pues realizamos ediciones de libros, presentaciones de libros, conferencias sobre temas relativos a la educación, charlas de maestros, a veces recitales musicales, todo tipo de actividades que nos ayude, por un lado, a divulgar el patrimonio educativo, pero por otro también a divulgar la cultura en general. Y el conocimiento, ¿no? Sí. Principalmente. Y bueno, veo felizmente un repertorio muy amplio de publicaciones que se han hecho bajo las actividades o las responsabilidades que tiene la Casa de la Historia de Educación en Yucatán. ¿Nos cuentan un poco de ello? Lo que tenemos aquí, algunas colecciones, algunas publicaciones que son biografías de personajes importantes para esta historia. Sí, la Casa ha desarrollado principalmente 3 colecciones editoriales. La primera es la colección Ilustres Maestros de Yucatán, que está compuesta de todas estas publicaciones como la reseña del Congreso Pedagógico de Rodolfo Menéndez de la Peña, la educación racionalista de José de la Luz Mena, las biografías de profesores o profesoras tan importantes como Rita Cetina Gutiérrez, Rodolfo Menéndez de la Peña, recientemente la de Carlos Carrillo Vega, y así en general. La idea de esta colección específicamente es reeditar obras escritas por esos maestros como Rodolfo Menéndez, Rita Cetina, Eduardo Sáiz, y volverlas a poner en la actualidad para los profesores de las nuevas generaciones las puedan conocer. Esa es una primera colección. Otra colección que se desarrolló conforme igual a los festejos del centenario de la Revolución es la colección Mi Escuela en el Centenario. Está muy bonita, que es esta, que a ver si la capta la cámara. Son pues unos folletos. Sí, se han publicado hasta el momento 13 folletos de 13 escuelas primarias, la mayoría de ellas con más de 100 años de labor educativa. Este proyecto estuvo bajo la coordinación del licenciado Roberto Bustillos y de la maestra Lourdes Loyo, y su objetivo era principalmente ese: preservar el patrimonio de estas escuelas primarias, pero sobre todo fomentar la identidad de la actual comunidad escolar, compuesta tanto de alumnos, maestros y padres de familia, poder incidir en ellos y que se sientan apegados a su escuela. Claro. Se busca con ese proyecto darle a la historia de la educación una función viva. No solamente un conocimiento del pasado, sino que ese pasado nos ayude a conformar una identidad y nos ayude a preservar esa identidad y esa memoria, ¿no? Y también está este proyecto precioso, aparte por el formato que tiene, que es el mensajero escolar, Julio. Claro. Ahí tienes un ejemplar. Sí. ¿De qué se trata? Eso ya es en el formato de revista, ¿no? Sí, pues el mensajero escolar
surge por lo mismo, ¿no? La misma necesidad de poder conocer pues tanto los planteamientos que hacen los mismos profesores como hace pues la sociedad, los padres de familia, y al hacer toda la investigación, por ejemplo, las mismas biografías que muchas veces editamos en el libro, pues aquí ya lo hacemos en resumen para que pueda incidir más en la sociedad y no necesariamente para el magisterio, ¿ya? O sea, mientras más se abarque el conocimiento histórico y mejor podamos conocer y entender a los protagonistas que son pues los mismos profesores, ¿no? Y que incidieron directamente en la historia y la evolución de la educación, pues ya logra en un momento dado abarcar a la sociedad para su difusión, y pues es un periódico muy sencillo y con muy fácil lectura, ¿eh? Y en un formato, digo, muy bonito, ¿no? Que tiene pues una vocación hacia las publicaciones antiguas de otros tiempos, ¿no? Hasta en su diseño, en su imagen, ¿no? Propiamente. Sí. Si alguien se interesa en adquirir alguno de estos materiales, ¿se acerca con ustedes ahí a Santa Ana? Sí, directamente en la casa de Santa Ana pueden acercarse y con mucho gusto les obsequiamos los libros, puesto que no tienen ningún costo. La idea es precisamente generar el interés de ese conocimiento histórico y también de la lectura. ¿Y tienen actividades próximamente? Cuéntanos. Sí, tenemos 2 actividades muy importantes. La primera es mañana a las 8 de la noche en la casa de Santa Ana. Se presenta el último número de la colección Mi Escuela en el Centenario, que es un libro compuesto de 4 escuelas, la Carlos Marx de Progreso, la Eduardo Rosales, la Adolfo Cisneros Cámara y la Agustín Vadillo Cicero. Es decir, este libro recoge la historia de las 4 primeras secundarias del Estado. Okay. Y el viernes a las 7 de la noche en la explanada de la Secretaría de Educación presentamos este libro que contiene toda la producción editorial que se realizó a través del despacho, de los programas directamente del despacho del secretario, como son la Biblioteca Básica, la Casa de la Historia, la Gaceta Cidetey y otras ediciones sueltas que se realizaron a través de los programas directamente del despacho. Esto es doctor Raúl Godoy Montañez. Sí, es un catálogo, ¿no? Para saber qué publicaciones. Es un catálogo editorial que nos ayuda precisamente a eso, a conocer, a difundir de manera breve pero concisa cuáles, cuántas y cuál fue los objetivos editoriales de esta administración. La Casa de la Historia de la Educación de Yucatán está bajo el encargo de la maestra Efiluz Vázquez, ¿verdad? Sí, nuestra coordinadora general es la maestra Efiluz Vázquez, una maestra muy experimentada, con muchísimos años de labor educativa y que no solamente tiene una gran experiencia educativa, sino que ha abarcado muchos otros géneros del quehacer cultural. Muy bien, entonces pues llenos de actividades en la propia Casa de la Historia de la Educación de Yucatán, en otros espacios, y bueno, con toda esta colección de publicaciones que pues resulta un acervo por demás valioso para conocer esa historia y para enriquecer la impartición de la educación finalmente en nuestro estado a todos los niveles. ¿Algo más, Julio? Claro, pues próximamente este libro vamos a editarlo, es Anécdotas de Yucatán, Yucatecas, perdón. Reconstrucción de hechos, escrito bajo el seudónimo de Claudio Mesch, pero en realidad es el doctor Eduardo Rosales Rodríguez. Sí, era el seudónimo del doctor Eduardo, fundador de la Universidad de Yucatán, de la Universidad Autónoma de Yucatán. El primer rector. El primer rector. Y pues en este libro vamos a poder encontrar lo que es pues más de 200 imágenes realizadas por él, así como un autorretrato, ¿ya? En donde él va contando anécdotas que le fueron pues o contadas por otras personas o vividas por él, ¿no? Y él las retrata de una forma especial, ya le pone su picardía y en un momento dado pues le va agregando algunos elementos, ¿no? Pero el rescate que se está haciendo de este libro, que sí es bastante importante, sobre todo ya no solo porque fue del doctor Eduardo Rosales, sino por la aportación. Podrán ser anécdotas, pero ahí tiene su lado histórico, ¿no? Y es importante poder conocer todo ese acervo. Esa época, ¿no? De inicios del siglo XX, el doctor Eduardo Rosales, autor de la primera novela de ciencia ficción de Yucatán, la famosa Eugenia, que afortunadamente también ha reeditado la Universidad Autónoma de Yucatán, bueno, un pilar fundamental en la educación de nuestro estado. Bueno, pues Julio Ruiz, Cristóbal León Campos, muchas gracias por estar aquí, por traernos pues estos materiales tan útiles, tan importantes, y bueno, estaremos pendientes de las actividades de la Casa de la Historia de la Educación en Yucatán, que por supuesto ha resultado pues con frutos muy satisfactorios. Muchas gracias.
Gracias por acompañarme aquí en la entrevista. Amigos de Grupo Fórmula, nos vemos el próximo miércoles en otro Sillón de la Lectura.